Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 51 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola, Blanca. Hola, ¿cómo estás, Damián? Muy bien, ¿cómo va, Guille? Hola. Muy buenas, pues todo lo bien que te puede ir cuando estás de viaje constantemente, pero... Qué bueno, qué lindo viajar todo el tiempo. Vida nómada. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Contanos, ¿qué es eso de tanto viaje, Guille? Pues bueno, a ver, lo que hace uno por la universidad en la que se formó y por su director de ¿Qué tipo tesis. sacrificado? Dios mío. ¿Cómo lo dices? A ver, realmente sí, o sea, me han acogido muy bien, me han tratado súper bien, Blanca especialmente, pero esto de coger un vuelo cada semana ida y vuelta a Barcelona para dar clases se me está haciendo cuesta arriba. Pero bueno, las estoy disfrutando, los chavales responden muy bien. Los chavales, muy bien, muy bien. Bueno, menos mal, porque si encima ibas a la clase a sufrir. Solo el agotamiento, sí. Bueno. Blanca, contanos acerca de las entrevistadas que tenemos para el episodio de hoy. Bueno, pues tenemos a dos entrevistadas. Vamos a hablar sobre traducción audiovisual didáctica, es decir, sobre usar la traducción audiovisual para enseñar y aprender lenguas, ya sean las lenguas propias o lenguas extranjeras. Y nuestra primera invitada es Noa Talabán, que es catedrática del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED, donde da clases sobre todo de traducción general y accesibilidad audiovisual. Ella tiene, de hecho, como línea principal de investigación la traducción audiovisual didáctica, así que es una suerte para nosotros tenerla en el episodio de hoy. Y en ese campo ha coordinado muchas redes y proyectos de innovación docente durante las últimas 2 décadas y de hecho ha publicado muchísimo sobre este tema. Ahora mismo coordina el grupo de investigación TRADIT y también el grupo de innovación docente GIDARENA, que se dedica a la accesibilidad, la traducción audiovisual y el aprendizaje de lenguas, los dos con la sede principal en la UNED. Y nuestra segunda invitada de hoy es María del Mar Ojea Pozo, que comenzó su carrera como autónoma especializada en traducción audiovisual y traducción biosanitaria y que ahora, es doctora, es profesora doctora en traducción e interpretación y da clases en la Universidad de Córdoba, en Andalucía, en España, y forma parte del grupo de investigación Oriens de Humanidades con el código 940 y es del grupo TRADIT de la UNED, del mismo grupo que Noa Talabán. Centra su investigación en la traducción audiovisual, en lenguaje de especialidad en el ámbito audiovisual y la traducción audiovisual didáctica y es coordinadora del sitio web TRADAP, del que hemos hablado en el podcast a veces, que se dedica a la enseñanza de la traducción audiovisual. Así que bueno, ya veis que 2 perfiles muy completos y podremos aprender muchísimo de ellas. Y sobre un tema que 50 capítulos después podemos decir que no lo tocamos todavía necesariamente el 100%. Prácticamente no. Lo habíamos hablado un poco con José Javier Ávila y Carla Botella en el episodio con ellos y supongo que en alguno más habrá salido así alguna pincelada, pero nunca habíamos dedicado un episodio entero a esto y de hecho es un tema muy, muy de moda en trabajos finales, así que espero que le interese a mucha gente. Seguramente. Y qué bueno que podamos seguir trayendo también novedades, entre comillas, pero bueno, temas nuevos, por lo menos al podcast, con invitadas nuevas también. Así que bueno, va a ser un gran episodio y hoy les cuento que en mi sección, en el laboratorio visual, voy a charlar de algo que me suelen preguntar un montón, que es ¿qué hardware recomiendo para dedicarse a la traducción audiovisual? Sobre todo auriculares, pero también vamos a hablar de micrófonos y también de 2 cosas que para mí son súper importantes tener en cuenta, como teclado, mouse. Así que, como es algo que me preguntan todo el tiempo, vamos a dedicar la sección a sugerencias que pueden encontrar para comprar tanto en América Latina como en Europa. Así que... Pero, Damián, esa sección llega tarde.
Esta sección llega tarde. Hace una semana que me compré yo teclado nuevo. Yo me compré también el ordenador del trabajo. Hace unos meses también podrías haber hecho el episodio un poquito antes. Además me compré uno mecánico y estuve a punto de comprármelo ANSI en vez de ISO y meter la pata. No lo escuches por las dudas, que Guille no sea cosa que diga que me compré. Damián diciendo en su sección, sobre todo no compres, y Guillermo llorando. No. Guillermo pasa por alto en la sección, por favor, te lo pido. De acuerdo. Ay, bueno, sin más dilación, comenzamos con la primera parte de la entrevista. En Sincronía Podcast está auspiciado por Una, la mejor herramienta de traducción audiovisual del mercado, 100% en línea. En su suite encontraremos programas para crear, traducir, revisar, transcribir, convertir, codificar, pegar y comparar subtítulos. Además, cuenta con una aplicación para audiodescripción y un sistema de gestión de proyectos a la medida de cada empresa del medio. Su interfaz web es muy intuitiva y fácil de usar y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Además, podemos optar por distintos métodos de licencias, desde una semana hasta un año. También encontrarán en su web el programa educativo de Una para enseñar la herramienta en sus clases de la universidad, y de Pool, una base de datos creada para que se encuentren las empresas y los traductores audiovisuales. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y también recuerden que gracias a este patrocinio del podcast pueden acceder a un 10% de descuento en cualquier compra que hagan en la tienda de Una. Solo tienen que ingresar el código ENSINCRO10 en el carrito antes de pagar y listo. Pues ya estamos aquí con nuestras 2 invitadas de lujo de hoy. Saludad primero para que la gente os conozca la voz. A ver, Noa Talabán, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Y Marogea? Hola. ¿Desde dónde nos estáis, bueno, en este caso, hablando y escuchando? Noa, ¿tú desde dónde? Yo desde Madrid, desde Las Rozas. Muy bien. ¿Y Mar? Yo desde Córdoba. Bueno, este episodio tiene un poquito de todo del territorio peninsular y balear en el caso de Guillermo, así que estamos muy bien servidos. Vale, pues ya estamos aquí, episodio 51. Os queremos empezar preguntando lo mismo que les preguntamos a todos nuestros invitados. Somos muy poco originales, pero es que a la gente le hace mucha ilusión saber esto, sobre todo a la gente que pasa por aquí. Así que empezamos preguntándoos cómo fueron vuestros comienzos en la traducción audiovisual. Si os parece, en este caso empezamos por Mar, que nos cuente ella sus inicios y luego pasamos a Noa. Bueno, yo empecé en traducción en general, trabajando en plantilla en una agencia y luego ya di el salto a traductora autónoma. Y así estuve algunos años, bueno, sobre todo dedicándome a traducción audiovisual, después de hacer un máster en traducción audiovisual. Y después he estado dando vueltas, compaginando con otros trabajos siempre la traducción porque realmente siempre me ha apasionado hasta que acabé en la universidad como docente impartiendo clases de traducción audiovisual y de traducción multimedia. Muy bien, ¿y Noa? Bueno, yo a lo mejor me enrollo un poquito más porque... Por favor, enróllate. Me hace mucha ilusión cómo llegué hasta aquí, hasta la traducción audiovisual, de la manera además así como más inesperada. Porque aunque siempre me gustó la traducción, como en Madrid cuando yo tenía que estudiar la carrera no había traducción en ninguna universidad pública, acabé estudiando filología. Y después de estudiar filología tampoco quería trabajar en traducción ni en nada, pero hice un curso... porque soy una súper cinéfila, y dije, anda, un curso de subtitulado, pues esto tiene que molar un montón, ¿no? Porque es traducción y cine. Y como yo me había quedado con la espinita esta clavada de que estudiar traducción, pues me apunté y lo impartía ni más ni menos, creo que esto era el 2002, ¿puede ser? O 2003, lo impartía un tal Jorge Díaz Cintas. Anda, no suena. Un tal, ¿no? Que no nos suena. No nos suena a ninguno, ni a ninguna. Y entonces, pues en un momento dado del curso que me pareció súper interesante, además trajo a ponentes, a personas que han estado también en este podcast de invitados, fue un curso muy, muy, bueno, pues brillante, ¿no? Pero habló de cómo aplicar la subtitulación al aprendizaje de lenguas. Y a mí se me encendió la bombilla y dije, uy, pues yo que estoy haciendo el doctorado y demás,
pues a lo mejor puedo aplicar esto. Pero ¿qué es esto de la traducción audiovisual? En ese momento, ¿no? Te empiezas a preguntar. Daba la casualidad de que, porque me aburría, bueno, no es que me aburriera, ¿no? Pero siempre he sido muy inquieta, y como me quedé con las ganas de estudiar traducción, estaba estudiando traducción después de filología en la Universidad de Vic. Estaba estudiando el grado, la licenciatura, la segunda parte de la licenciatura en traducción, a la vez que hacía mi doctorado y a la vez que descubrí esto de la subtitulación, con lo cual todo cuadraba, todo encajaba: traducción, enseñanza de lenguas, el doctorado, investigar sobre cómo aprender lenguas mejor a través de la subtitulación, y esa fue mi puerta a la traducción audiovisual. Luego yo soy intérprete jurada, porque cuando hice la carrera por la Universidad de Vic teníamos todavía esa manera de entrar el nombramiento de intérprete y traductor jurado, que sé que ahora ya no es posible, pero nunca he ejercido como traductora audiovisual, sí como traductora jurada. Pero aún así me gustó tanto la traducción audiovisual desde el punto de vista docente e investigador, y cómo vincularla a la enseñanza de lenguas, a la lingüística aplicada, que ahí me quedé ya de por vida. Pero siempre me parece un poco rocambolesco, ¿no? El curso aquel que dije, un curso en Aranjuez de verano, esto me dará puntos para las oposiciones, porque yo en ese momento estaba haciendo el doctorado, pero no pensaba quedarme en la universidad, quería... Vaya cambio de vida, ¿eh? Jorge Díaz-Cintas, menudo. Eso es, profesor de Escuela Oficial de Idiomas y según mi perspectiva, vivir tranquilamente la vida, ¿no? Y ese curso de subtitulado me iba a dar puntos, o sea, solo me apunté porque me apetecía, porque me gustaba el cine y porque me daría puntos para la oposición, y fijaos dónde me ha llevado. Qué bueno. O sea que en tu caso, directamente cuando empezaste con la traducción audiovisual, ya estaba este enlace con la enseñanza de lenguas, que es de lo que vamos a hablar más en esta entrevista. Es súper interesante. Sí. Muy bien. Entonces, justamente querríamos saber ahora en qué estáis trabajando, ¿no? Tú ahora has mencionado la cuestión de la enseñanza de lenguas. Nos gustaría saber un poco el tipo de investigación y de docencia que hacéis ahora, cada una pues en la UNED y en la Universidad de Córdoba. No sé si os parece que volvamos a empezar por Mar. Mar, que has hablado un poquito menos. Sí, yo he sido muy breve. Puedes alargarte más, ¿eh? Sí, bueno, ahora te refieres a que trabajamos en didáctica, ¿no? No, o sea, ¿qué hacéis ahora? Nos habéis contado cómo empezasteis, pues ahora en la UCO, ¿cuáles son tus sombreros, tus frentes abiertos en docencia, en investigación, o si sigues haciendo encargos profesionales? Uf. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿No quieres que no? contarnos tu vida? No, a ver, yo ahora sí que es verdad que llevo un tiempo... Bueno, te iba a decir un tiempo, pero en realidad voy haciendo menos encargos porque, bueno, la universidad demanda mucho tiempo. Sí que intento mantener siempre un vínculo con el mundo profesional, y cuando me llegan encargos de particulares, pues seguir haciendo traducciones para no oxidarme, y porque además que realmente me gusta y lo disfruto. O sea, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, que cuando me llega una traducción y me tengo que poner unas vacaciones, un fin de semana, que es cuando tengo tiempo, es que lo disfruto. Pero luego en la universidad, pues en cuanto a la docencia, lo que te decía antes, me dedico sobre todo a traducción audiovisual y a la traducción multimedia, que estamos ahora haciendo mucho hincapié en la creatividad. De eso voy a hablar, creo que bastante hoy, porque ahora con el tema de, bueno, todo lo que se está haciendo de traducción automática y demás, estamos intentando trabajarlo mucho en clase y poner en valor pues eso, la creatividad, la necesidad de la labor humana, el ejercicio de la traducción. Esto es muy interesante. Sé que ahora se están moviendo muchas cosas con este tema. Yo ahora ya hablaremos, estoy con un TFM sobre creatividad en el doblaje de canciones, así que, oye, igual te voy a tener que enviar a un estudiante a que hable contigo también. Sí, yo tengo también uno con lo mismo, así que podemos intercambiar. Que hagan un tándem. Sí. Entonces, estamos trabajando mucho eso con la creatividad. Luego, a ver, yo sigo con mis líneas de traducción audiovisual de temática especializada, que en realidad fue con lo que empecé mi tesis, lo que me ha gustado investigar, porque siempre me ha gustado mucho también la traducción científico-técnica, entonces era como una forma de aunar ahí. También
todo esto ha ido un poco marcado por lo que me ha ido llegando en los últimos años en encargos profesionales. Me iban llegando documentales, pues decía, ostras, pues es que aquí me estoy dando cuenta que hace falta también una formación de traducción especializada, ¿no? Y creo que por ahí fue un poco por donde los caminos de Noa y el mío se unieron, porque, claro, yo empecé a leer mucho de su trabajo, de cómo aplicaba la traducción audiovisual para la didáctica. Yo en ese momento estaba empezando a impartir traducción científico-técnica, por eso es que, bueno, aquí a veces acaba dando un poco de todo. Y dije, vale, pues voy a meter documentales a ver qué pasa en el aula, pues para la mejora de la terminología, de las convenciones textuales y demás, y dio muy buen resultado. Creo que me he ido un poco por las ramas, pero bueno, en realidad eso. Además, nos gusta saber, o sea, nos gusta que hagáis explícito por qué estáis las dos aquí, ¿no? O sea, cómo os habéis acabado juntando, así que muy interesante. Luego volveré a ti, Mar, porque quiero que nos hables de otra cosa que has impulsado desde hace unos años, que es el portal Tradap, pero vamos con Noa un poquito. Noa, en tu caso, ahora, ¿qué tipo de docencia y de investigación haces? Pues yo llevo en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ya desde unos años, como profesora desde 2008, y siempre he impartido traducción general y literaria, por un lado, y inglés para fines específicos y inglés para el grado de estudios ingleses y para el grado de español. También en máster pues intenta vincular la traducción y lo que hacemos de traducción audiovisual, porque enseño herramientas para el desarrollo de destrezas orales, y entonces ahí siempre se ha vinculado el uso de la traducción audiovisual como una herramienta tecnológica que puede aportar muchos beneficios. También he tenido cursos de formación y tengo de formación permanente, de enseñanza abierta, llevo muchos años y ahora estoy con Mar. De hecho, estamos las dos, es el primer año que colaboramos en este curso como docentes las dos, que es de traducción audiovisual y accesibilidad en los medios. Y que la verdad es que es de introducción, realmente es un curso de 5 créditos de formación permanente, abierto a cualquier persona interesada en introducirse al mundo de la traducción audiovisual y de la accesibilidad. Y luego también estuve dando un curso de traducción audiovisual, o sea, un máster. Había un máster de comunicación audiovisual en servicio público que desgraciadamente se extinguió en la UNED, en el que también con José Javier Ávila, con Rocío Baños, con Stavroula Sokol, y al final han pasado, por la asignatura pasaron bastantes colaboradores, que también era de traducción audiovisual y de accesibilidad. Y Jennifer Lertola también estuvo en esa asignatura. Bueno, pues siempre he intentado vincular la traducción audiovisual, aunque no imparta ninguna asignatura obligatoria ahora mismo de traducción audiovisual, sí que vincularla también a la asignatura de traducción general y literaria del grado. Siempre hacemos cosas de traducción audiovisual dentro de la asignatura. De hecho, antes teníamos incluso un módulo que era de traducción audiovisual, porque era una asignatura de 5 créditos, pero estaba como hecha como de 6, y en el sexto les metía un módulo de traducción audiovisual. Y ahora ya, bueno, es como que ha habido un modificación, se ha restablecido, pero seguimos haciendo traducción audiovisual porque hacemos siempre proyectos de innovación en los que les invito a practicar la traducción audiovisual para mejorar tanto sus competencias traductoras, como decía Mar, que ha hecho ella con sus alumnos durante años, como para mejorar sus competencias de aprendizaje, su nivel de inglés, de destrezas comunicativas en lengua inglesa, porque son alumnos de grado en estudios ingleses. Eso en cuanto a docencia. Y si queréis luego hablamos de investigación o ahora. Una pregunta que tengo muy de curiosidad. En esta asignatura que era de traducción literaria, cuando metíais la parte de traducción audiovisual, ¿era con textos que eran adaptaciones, por ejemplo, cinematográficas de obras literarias, o era, digamos, aparte? O sea, cogías textos audiovisuales independientemente de que tuvieran o no una... A ver, como es una asignatura de traducción de textos generales y literarios, que es una asignatura que es muy ambiciosa realmente, como es del grado de estudios ingleses, pues es una asignatura más general. Lo que hacemos en esta asignatura, que esta la sigo impartiendo, que es una obligatoria del grado de tercer curso, hacemos proyectos de innovación docente con traducción audiovisual. Es decir, lo que hacemos es
pues un proyecto de subtitulación, de doblaje o variando modalidades, todo lo que hemos ido haciendo con el grupo de innovación y con el grupo de investigación que coordino. Dentro de la asignatura lo que hacemos es, durante 2 meses, quien quiera, tenga tiempo y le apetezca, tiene esta opción y se gana un crédito de libre configuración si quiere y también un punto extra en la asignatura y demás, o sea, siempre con incentivos para practicar y trabajar la traducción audiovisual desde el punto de vista de la traducción audiovisual didáctica, es decir, traducción audiovisual como recurso, no para que aprendan, ya faltaría más, ya bastante tienen con traducción general literaria. No, la traducción audiovisual está introducida simplemente como recurso didáctico para mejorar las destrezas traductoras. No se les enseña a subtitular o doblar, sino que lo utilizamos desde el punto de vista de recurso didáctico, de apoyo. Muy bien. ¿Guillermo? Sí, yo tengo una pregunta sobre este tema de la aplicación de la traducción audiovisual a la enseñanza de lenguas, porque lo que has descrito es básicamente, poner en práctica lo que sería un falso encargo de subtitulación o un falso encargo de doblaje para ver cómo lo desempeñan. También se hace más una labor de análisis de cosas que ya están hechas. Pregunto, porque no tengo mucha idea de cómo funciona. Porque yo me lo imagino yo incluso como traductor siento que aprendo mucho, aparte de traduciendo, obviamente, viendo lo que han hecho los demás. Eso cuando trabajamos en ese sentido es cuando hacemos trabajo colaborativo. No solemos ponerles algo que ya esté hecho de manera profesional, sino que ellos entre ellos sí se evalúen, aprendan a autoevaluarse y a evaluarse entre ellos, y así también aprenden a aplicar más esas guías que les damos de cómo se debería subtitular o cómo se debería doblar, que son guías muy generales, que cada uno aplica como puede, como buenamente puedes y sabe, ¿no? Que hay distintos niveles de asimilación de estos consejos que les damos, porque como digo, no se trata de enseñarles a subtitular, sino que utilicen la subtitulación para jugar y aprender y desarrollar destrezas tanto traductoras como de la lengua que estén aprendiendo. Mar. Sí, es que se me ocurría, con lo que decía Guillermo, que, por ejemplo, eso en clase no lo hacemos, pero sí que lo hacemos, por ejemplo, en los TFG o en los TFM, ¿no? El analizar traducciones. Y creo que de eso también se aprende muchísimo. Y de hecho, aunque a lo mejor en clase no hagamos tanta práctica de analizar traducciones, yo me he encontrado, por ejemplo, en clase con que a mí me gusta comentarle muchos casos, ¿no? De, pues, ¿qué habéis visto este fin de semana? ¿Habéis visto esta serie? Pues me he encontrado con esta escena. De hecho, me tenéis que ver viendo serie o película, lo que sea. Yo tengo el móvil con la aplicación de tomar notas y voy tomando notas de todas las soluciones que voy viendo que me van gustando. Exacto, yo hago igual. Sí, va apuntando, ¿no? Yo a veces me obligo a no hacerlo porque me parece que si no puedo ver la tele. Yo en el móvil... en el cine tengo que bajar al mínimo el brillo del móvil para no molestar, porque quiero tomar notas y parece que estoy escribiendo a alguien y no, estoy tomando nota de lo que ha puesto, lo que ha dicho. Sí, es un poco compulsivo. Yo, aparte de notas, me mando emails a mí misma. Tengo como un montón de emails, de Gollum, ¿vale? O sea, de yo hablar conmigo misma con este tipo de comentarios. Pero tengo que decir 2 cosas. Una, eso, que no soy tan sistemática, porque a veces veo algo y digo, es que ahora no puedo ponerme a apuntarme todo esto. Yeah. Y luego tengo la sensación de que apunto más de lo que puedo acabar explicando. O sea, como que me acabo cogiendo ejemplos de un montón de cosas y luego tampoco sé dónde meter tanto ejemplo, ¿sabes? O sea, no sé, no los acabo explotando todos. Pero bueno, perdón que te he interrumpido. No, pero es que, a ver, yo creo que eso al final nos pasa a todos, ¿no? Yo voy cogiendo nota de todo y obviamente, como dice Blanca, no puede poner todos los ejemplos, pero creo que es una forma también muy didáctica y muy dinámica de que ellos también aprendan de las traducciones buenas, ¿no? Porque muchas veces incluso se tiende además lo hemos criticado mucho, que se habla siempre de lo malo. Vamos a poner en clase el error de traducción de tal. Y cuando comentamos este tipo de soluciones que son buenas,
al final, por lo menos en mi clase, yo lo que he ido viendo es que luego hay cosas maravillosas como que me llegue una alumna un lunes, Mar, tienes que ver esta película porque había un juego de palabras que tengo aquí apuntado, ¿no? Y ellos mismos dicen, me estoy enganchando a esto de la traducción audiovisual porque ahora disfruto mucho más las películas y aprecio mucho más la traducción que se ha hecho. Entonces creo que es muy bonito y que es muy didáctico, ¿no? A fin de cuentas. Sí, sí. ¿Noa? Sí, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer también, o sea, es muy interesante, pero hay que distinguir los estudiantes de traducción que usan la traducción audiovisual didáctica de los estudiantes de lenguas solo que usan la traducción audiovisual didáctica, porque yo creo que los estudiantes que son solo de lenguas no tienen esa capacidad de análisis de una traducción buena, o sea, no llegan porque no tienen la destreza ni los conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso a lo mejor les puede llegar a estresar o a salirse un poco de lo que hasta donde ellos pueden, porque ya solo el hecho de intentar subtitular o doblar cuando no son estudiantes de traducción ya es un súper reto, ¿no? Si además tienen que analizar, si analizan lo de los compañeros como está a su nivel, sí que es un ejercicio bueno para entender cómo lo hacen ellos y entenderlo. Y entonces, bueno, ahí Mar y yo estamos, además con Carla Botella, que también está ahora también metida, que hablará luego Carla de este tema, ¿no? En distinguir un poquito la traducción audiovisual didáctica para enseñanza de lenguas de la traducción audiovisual didáctica para para formación de traductores. Yo creo que ahí sí que se puede obtener mucho de ambas cosas, pero sí que no son exactamente lo mismo, precisamente porque la formación del alumno no es la misma, ¿no? Luego vamos a volver a lo que le decía Mar, pero como tengo ganas de entrar de lleno en el tema que estamos más o menos todos, del que estamos todos hablando, pero nadie está definiendo todavía, vamos a entrar un poco en materia. Justamente Mar ha dicho antes que ella te leía a ti, Noa, o sea, tú eres una referencia clarísima en la traducción audiovisual didáctica. Creo que todo el mundo que haga algo sobre este tema te conoce, por lo tanto, te conoce personalmente, o me refiero a te ha leído. Como eso que vi una vez en un congreso de bailar con tu bibliografía, ¿no? Cuando te la encuentras en un congreso o así. Creo que todo el mundo conoce tu nombre en el ámbito de la TAD, de la traducción audiovisual didáctica. Entonces te voy a pedir, ya que estás aquí, que nos digas tú en qué consiste, qué antecedentes tiene, pues en tu experiencia de estos años trabajando en este ámbito, para qué combinaciones de lenguas has visto que está más extendida y, bueno, un poco lo que te apetezca contarnos. Bueno, lo que me apetezca, eso es muy peligroso. Bueno, venga, sigue contando. Yo ya te frenaré, pero es broma. Si me pongo a hablar de traducción audiovisual didáctica, pues puedo estar aquí hasta no sé qué hora, pero... Bueno, pero es de lo que se trata. Tú empieza. Bueno, pues a ver, así en términos generales, lo que decía antes, la traducción audiovisual didáctica es el uso de las modalidades de traducción audiovisual, ya sea la subtitulación, el doblaje o la que se quiera utilizar, como recurso didáctico en el aprendizaje de lenguas y o en la formación de traductores, que aunque se ha utilizado menos, sí que se ha utilizado y sí que ha habido investigaciones al respecto que avalan su efectividad igualmente que para, o más, o bueno, en la misma medida que para el aprendizaje de lenguas. Claro, la traducción audiovisual didáctica siempre ha estado ahí un poco moviéndose entre distintos ámbitos, ¿no? Entre el aprendizaje de lenguas y la traducción. O sea, no llega a ser traducción audiovisual, no llega a ser traducción, no llega a ser aprendizaje de lenguas. ¿Dónde estamos, no? Porque al final bebemos de distintos campos. Pero afortunadamente, poco a poco con los años, pues es una línea de investigación y de enseñanza y de estudio que se ha ido abriendo un poco paso y tiene ya su sitio y tiene su nombre y apellidos, ¿no? Como estamos diciendo ahora todo el rato, traducción audiovisual didáctica, pero nunca, o sea, esto no ha sido siempre así, ¿no? Porque antes y al principio siempre hablábamos de aplicaciones de la traducción audiovisual al aprendizaje de lenguas, aplicación de la subtitulación al aprendizaje de lenguas, aplicación del doblaje. Afortunadamente hoy en día podemos hablar de TAD, podemos hablar de traducción audiovisual didáctica y sabemos que es un campo de estudio ya en sí mismo.
Pero básicamente es eso, es utilizar la traducción audiovisual de manera activa, porque también esto se confundía al principio, cuando empezamos con aplicaciones de la traducción audiovisual al aprendizaje de lenguas, se hablaba mucho de subtítulos como apoyo y se confundía el uso de los subtítulos como apoyo con el uso de la subtitulación de manera activa. Y también por eso, con esta terminología de la traducción audiovisual didáctica, la subtitulación didáctica, el doblaje didáctico, las voces superpuestas didácticas y demás, podemos hacer una distinción clara de que lo que hace el alumno es subtitular de manera activa, doblar de manera activa, y eso es lo que le ayuda a mejorar su competencia lingüística, sus destrezas o sus competencias traductológicas igualmente. Y eso sería un poco la definición y los antecedentes en un resumen muy resumido. Vale, y una pregunta, ¿cómo se relaciona esto, o sea, en relación con los antecedentes, con toda la teoría que había habido del aprendizaje de lenguas mediante la traducción, que es algo muy clásico, ¿no? Que luego en enfoques como el enfoque comunicativo del aprendizaje de lenguas y la enseñanza parece como que en algunos ámbitos, no en todos, se dijo que traducir no era una buena práctica para enseñar lenguas, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona con esto, la traducción audiovisual didáctica? Porque en teoría es una novedad, ¿no? Pero en parte va hacia atrás en el aspecto de coger la traducción como método para el aprendizaje. Bueno, yo diría que no, porque no es que vaya hacia atrás. Yo tampoco lo diría, pero yo tampoco hubiese dicho en el momento en el que alguna gente criticaba la traducción que era mala, ¿no? Pero, o sea, entiendo perfectamente, y de hecho, desde que empezamos a estudiar y a investigar en este campo, lo que se ha hecho en todo momento ha sido reivindicar la utilidad de la traducción a pesar de las voces de las que tú has hablado hace un segundo en contra, ¿no? Del uso de la traducción en la enseñanza de lenguas y en el aprendizaje de lenguas. Lo bueno de todo esto es que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas ha ido en esta línea también, y muchos estudios a partir de comienzos de este siglo han revalorizado y le han vuelto a dar la importancia que merecía a la traducción pedagógica, al uso de la traducción y el aprendizaje de lenguas. Entonces, al final, hemos ido como de la mano, desarrollando y fomentando el uso de la traducción audiovisual didáctica, a la vez que también se revalorizaba el concepto de mediación, el uso de la traducción pedagógica, del code switching, del translanguaging, todos estos conceptos que cada vez se defienden más y se ha visto más en los últimos años con investigaciones de mucho valor, y no solo en Europa, ya a nivel mundial, bueno, pues el hecho de que la traducción sí que es importante, y sí que es importante utilizarla en el aprendizaje de lenguas. Lo bueno de la traducción audiovisual y es otra cosa que también hemos defendido mucho, es que no es la traducción tradicional, es decir, no es el texto y ya está, no son dos frases a traducir, sino que es una traducción a nivel global, con un texto con distintos códigos y distintos canales, y eso, además de ser mucho más beneficioso para el alumno desde el punto de vista cognitivo y de aprendizaje a largo plazo, pues también es más interesante y más motivador, y también más familiar y más realista, porque al final la comunicación hoy en día, bueno, siempre ha sido más que dos textos paralelos, ¿no? Pero hoy en día nos comunicamos de manera audiovisual con distintos códigos y canales constantemente, y si aprendemos también de esa manera, y además con distintas lenguas, de manera también multilingüe, en el aula de lenguas, pues al final el aprendizaje es mucho más realista, motivador, significativo y todo, ¿no? Y pregunta para las dos, ¿en qué, como os decía antes, en qué combinaciones de lenguas, en qué países incluso, o en qué modalidades de traducción audiovisual os parece que esto está más trabajado? Porque yo, por lo que voy leyendo y sobre todo a través de estudiantes que tienen mucho interés en estos temas, y luego volvemos a hablar de esto si queréis, veo que hay desequilibrio, ¿no? Quizás entre modalidades y entre combinaciones que están más extendidas o menos. No sé cómo lo veis vosotras, que tenéis mucha más experiencia. Mar, por ejemplo, no sé si te apetece decir algo, si no volvemos con Noa. Bueno, en cuanto a modalidades, es que
voy a empezar al revés, ¿vale? Voy a empezar por lengua. Yo sé que sobre todo lo que se ha trabajado ha sido por lo menos con el proyecto con Tradilex, se ha trabajado con inglés, pero sí que se está empezando a trabajar con francés y con alemán, también a través del grupo de investigación Tradit. De hecho, hay compañeras mías de Córdoba que están trabajando ya con francés y con alemán. Tenemos a Zara Veroz en francés, Pilar Castillo en alemán. Y luego, en cuanto a las modalidades, yo creo que pasa un poco no solamente con la traducción audiovisual didáctica, sino con la traducción audiovisual en general, que siempre hay como modalidades que son más populares, ¿no? No sé, a lo mejor esa es mi percepción, pero parece que siempre se tiende a trabajar con doblaje, con subtitulado. No sé, esa ya te digo, quizá en mi opinión. Yo sí que he trabajado, por ejemplo, con voces superpuestas en las clases del máster de traducción que impartimos en Córdoba, que parece que las voces superpuestas es como una modalidad que hay, no sé, que a priori a la gente no le gusta mucho en clase, quiero decir. Y lo hacemos para traducción periodística, la verdad que da muy buen resultado, porque al final los estudiantes se centran más en la parte de la traducción y en la parte lingüística y en el tipo de fórmulas que tienen que utilizar que en la parte técnica, ¿no? Entonces tiene quizá un valor más didáctico en lo que respecta al texto, en que se pueden centrar eso mucho más en cómo desarrollar un lenguaje periodístico que en que el subtitulado quede perfecto en cuanto al tiempo o a los protocolos. Entonces yo creo que depende mucho de en qué nos queramos centrar y cómo facilitarle también esa labor o orientar un poco la atención del estudiante hacia donde nosotros queremos. Muy bien. Noa, no sé si quieres añadir algo sobre este tema. Sí, vamos, la percepción de la que ha hablado Mar es la real, ¿no? De hecho, es que justo acabo de escribir no está publicado todavía, pero acabamos de realizar un metaanálisis analizando los estudios que ha habido sobre traducción audiovisual didáctica, así en conjunto, y sí, obviamente se ha estudiado más la subtitulación y el doblaje, pero más la subtitulación. Y también es verdad que la accesibilidad audiovisual, las modalidades de audiodescripción sobre todo, pero también subtitulado para sordos, pues están cogiendo cada vez más fuerza, ¿no? Como que va creciendo más el interés en estas modalidades de traducción audiovisual didáctica. Y en cuanto a las lenguas, igual, pues lo que ha dicho Mar, sí, sobre todo el inglés, también ha habido español como lengua extranjera e italiano como lengua extranjera, pero es cierto que ahora pues parece que van apareciendo más estudios sobre francés y alemán. Alemán también había habido algunos así sueltos, pero poco a poco, claro, al final es una disciplina, o bueno, es un campo de estudio joven, como podemos decir. Uh-huh. ¿Y qué sensación tenéis vosotras sobre la calidad en general que hay en las propuestas de trabajos científicos de este campo? Porque yo tengo la sensación, no tiene por qué querer decir que eso vaya en detrimento de la calidad, ni mucho menos, ¿no? El enfoque, pero tengo la sensación de que hay muchos trabajos que son a lo mejor una propuesta, como máximo una implementación parcial de esa propuesta didáctica y una valoración que a veces es relativamente subjetiva, muy desde el punto de vista del docente, ¿no? A veces ha sido en formato de investigación-acción, por ejemplo. Pero bueno, como digo, no siempre fundamentada. A veces sí, a veces no. Yo creo que uno de los motivos es que los elementos que se intentan investigar son difíciles de controlar, ¿no? Porque el aprendizaje de lenguas de por sí es difícil de estudiar, porque una persona a la que tú le evalúas sus conocimientos de lengua, evidentemente no vive aislada, no vive solo en tu experimento, tendrías que sacarla del mundo para que todos los factores y las variables estuvieran controlados. Entonces supongo que es esa dificultad metodológica lo que hace que haya muchos trabajos que parezca como que llegan a conclusiones, no sé, parciales o hasta cierto punto redundantes o repetitivas. Entonces me gustaría, ya que tenemos aquí a dos personas expertas en este tema, que me digáis cómo veis esta cuestión, si tenéis una sensación similar en algunos casos, y si me podéis
destacar algunos trabajos que os parezcan especialmente importantes desde el punto de vista metodológico, y que a lo mejor la gente que nos escucha quiera ir a consultar. Bueno, creo que tienes razón en la percepción que tienes sobre el tipo de trabajos que se han hecho o se han ido recibiendo, pero claro, al final pasa en todos los sitios, ¿no? Cuando Sí, absoluta, sí, totalmente. se van intentando y se van probando cosas, primero de puntillas y luego ya pues vas mojándote más los pies a ver qué tal, a ver si van funcionando. Y como tengo súper reciente el metaanálisis, si queréis os doy datos. Exacto. Genial. Porque además soy muy concienzuda y me empeñé en hacer un estudio muy exhaustivo de todo, porque quería recontar todo lo que se había escrito sobre traducción audiovisual didáctica. Algo me habré dejado, seguro, pero me salían casi 200 publicaciones, ¿vale? Solo de traducción audiovisual didáctica, es decir, no que hablaran en medio del artículo de un uso de los subtítulos, sino que fueran solo centradas o de subtitulación didáctica o doblaje didáctico y tal. Y de todas estas publicaciones, para el metaanálisis hemos sacado solo 48 artículos empíricos, pero no son solo, porque 48 son muchos, ¿eh? Sí. Del 2013 al 2023, o sea, descontando los anteriores a 2013, en los últimos 10 años hay 48 artículos empíricos de revistas de impacto. Hemos descontado capítulos, o sea, capítulos sí que había empíricos, otros que no hemos metido. Uh-huh. Y es decir, es una percepción que es real, pero no es tan real como parece, porque luego si te pones a hurgar, hay mucho más, y todos estos artículos son de revistas de impacto, mínimo Q2, entonces, o con sello FESIT y demás. Con lo cual, aunque ha habido muchas propuestas, obviamente, y que a veces incluso puedan parecer redundantes, porque es decir, venga, pero entonces ¿qué? Pero ¿lo pruebas con alumnos? Cuéntame algo más, que es algo que yo siempre he defendido. Yo cuando me he ido a congresos y he visto a gente hablando, he escuchado a gente hablando con propuestas muy interesantes, les he dicho, por favor, ponerlas en práctica y publicar, que esto tiene que tener unos resultados muy, muy buenos, y claro, al final esto hay que difundirlo y sobre todo que se pruebe con alumnos y que se vaya pues aprovechando cuanto más gente posible en términos de alumnos, de profesores, de investigadores, de los beneficios de la traducción audiovisual didáctica, que ya estaban en su día probados, pero cada vez lo están más, ¿no? Precisamente estos casi 50 artículos empíricos con resultados, con un buen estudio y que es lo que tú decías, Blanca. Es cierto que al final en educación es muy difícil investigar, sobre todo cuando no estás en educación como tal, sino que estás en aprendizaje de lenguas, además, o en enseñanza de la traducción. Hay muchas variables que se te escapan, cómo mides para que todo funcione y bueno, pues a la perfección no funciona nunca nada, ¿no? Pero siempre hay maneras de medirlo y de cerrar tu experimento y tu estudio de la mejor manera posible hasta donde llegan tus posibilidades. Y entonces sí creo que hay muchos artículos muy interesantes como referencia, ¿no? Me pedías así como alguna referencia para alguien interesado. Es cierto que en Tradilex, que no hemos hablado de Tradilex, solo lo hemos mencionado, ¿no? Pero en Tradilex hemos presentado tenemos varias cosas. Al principio del proyecto hicimos un artículo, Jennifer Lertola, que es otra de las personas que ha trabajado más en traducción audiovisual didáctica durante todos estos años y que hemos colaborado juntas constantemente. Ella y yo escribimos este artículo sobre las bases metodológicas de la traducción audiovisual didáctica a partir de lo que habíamos investigado todo el grupo Tradi, que estaba de base en el proyecto Tradilex. Ese artículo de referencia de la revista Encuentro de 2022 creo que es una buena base, porque además también da otras referencias de otros artículos, aunque no sea un artículo empírico en sí mismo, sino es metodológico de bases pedagógicas realmente. Ese puede ser una buena referencia. Y ahora mismo también, como resultado del proyecto Tradilex, pero los autores solo somos 3, pero vamos, realmente está ahí todo el mundo del trabajo de todas las personas que han hecho posible la traducción audiovisual didáctica. De hecho, el libro es un libro de Routledge que acaba de salir y que además tiene 3 o 2 capítulos, no, tiene 2 capítulos en Open Access y la introducción también está disponible. Es un libro que se llama Didactic Audiovisual Translation and Foreign Language Education,
Y en este sí que ahí hay un repaso de todo lo que sea, o de lo más relevante, vamos, que puede... La gente que pueda estar interesada en investigar o en estudiar o en tomar ideas para utilizar en su docencia sobre este tema, pues ahí puede sacar muchas ideas en este libro, que realmente al final también ha sido un resultado de todo el trabajo que hemos hecho en el proyecto Tradilex. Vale, genial estas referencias. Muy bien, muchas gracias. No sé si querías añadir algo más y te he cortado. A ver, Ahora. no sé, claro, es que cuando hemos hablado de antecedentes tampoco me he explayado mucho, como decía, si me dejas yo, aquí me quedo, ¿no? Por favor, adelante. Porque, claro, antes de Tradilex estuvieron los proyectos LEVIS, un proyecto europeo que hizo la primera plataforma para usar la subtitulación de manera educativa para aprendizaje de lenguas. Luego estuvo su continuación, que fue Clearflare, que este sí que lo conoce más gente y que yo también estuve involucrada en este proyecto, y se ha utilizado en bastantes investigaciones con alumnos directamente de traducción audiovisual didáctica. También hubo uno menos conocido, que es Babelium, y otro más reciente y que también ha sentado unas bases metodológicas muy interesantes aquí en España, que se llama Pluritab. Entonces, entrando en cualquiera de estos proyectos o haciendo búsquedas en internet de Pluritab, de Clearflare, en nuestra web de Tradilex también, pues se puede navegar y navegar hasta encontrar pues muchas referencias y muchas, como digo yo, ¿no? Maneras de encender bombillas para que se le ocurra al que quiera y le interese aplicar la traducción audiovisual didáctica en su contexto como mejor le convenga. Pues muchas gracias, Noa. Si os parece, no hemos dicho nada, por cierto, al principio de la entrevista, pero Damián ha tenido un imprevisto y no nos puede acompañar hoy. Le echamos mucho de menos en esta entrevista, pero por suerte le vamos a escuchar ahora en su sección en el Laboratorio Audiovisual, que empieza ahora mismo. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual. Hoy vamos a tocar un tema por el cual me preguntan muchísimo en mi cuenta de Instagram. Charlaremos sobre cuáles son los mejores auriculares para traducción audiovisual y además aprovecharé el espacio de la sección de hoy para darles mis recomendaciones también sobre teclados y mouse o ratones y alguna cosita más también. Todo dentro de lo que necesitamos los traductores audiovisuales. Para otra edición del laboratorio dejaremos todo lo relacionado con la computadora ideal para la traducción audiovisual. Aclaro que todas las recomendaciones partirán de la base de lo que yo utilizo y de otras sugerencias que utilicé antes o pude probar en algún momento, y en la medida de lo posible todo hardware que sea de costo relativamente accesible y que no implique una inversión imposible. Y como aclaración adicional, les cuento que esta sección no está patrocinada por ninguna de las marcas que voy a mencionar, por lo que las recomendaciones no están influenciadas por ninguna empresa. Comenzamos entonces por los auriculares. En la actualidad estoy usando los auriculares Logitech G Pro X de segunda generación. Estos se consiguen por 150 € en España y en Argentina por unos $230. De todos los auriculares que utilicé hasta el momento, estos son los mejores por muchos motivos, pero el más importante es que el sonido es increíble. Se oye hasta la última respiración en un video y la verdad que eso nos permite hacer nuestro trabajo a la perfección. Además, son muy cómodos y no provocan ni dolor de cabeza ni de orejas después de muchas horas de trabajo. Como muchas otras cosas que voy a recomendar, los Logitech G Pro X son accesorios gamer, por lo que sabemos, en este caso, que están pensados para personas que los usan muchísimo. Logitech tiene otros modelos muy buenos de auriculares, pero los mejores son todos inalámbricos, y eso no es recomendado para trabajo en audiovisual, ya que no queremos quedarnos sin batería en el medio de la traducción de una película. Así que mi siguiente recomendación serán los HyperX Cloud Revolver, que en este momento están muy caros en la Argentina y se consiguen por $350, un precio que no lo valen, pero en España se consiguen por 65 €. HyperX tiene otros modelos muy interesantes que pueden investigar, pero si los pueden conseguir los Cloud Revolver a un precio inferior a los $100, es el mejor auricular en términos de relación calidad-precio. Yo los usé durante 3 años y los tuve que cambiar porque las almohadillas se habían desgastado,
pero los auriculares seguían funcionando perfectamente. En Argentina es difícil conseguir los reemplazos, pero si están en España las almohadillas de reemplazo se consiguen por apenas 13 euros, por lo que estos son auriculares que son una excelente opción. Para finalizar, va una recomendación de unos auriculares que son los mejores para profesionales que trabajan con audio, por lo que también obviamente son excelentes para traductores audiovisuales, que son los Rode NTH 100, que en Argentina se consiguen por $500 y en España por 130 a 150 euros. En este rango de precio es lo mejor que vamos a conseguir para trabajar con audio y por supuesto esto nos sirve muchísimo a los traductores audiovisuales. Para aclaración de esta sección les cuento que la diferencia de precio que en algunas cosas van a notar entre Argentina y España tiene que ver con que los productos de los cuales hay poco stock en el ámbito local siempre son un poco más caros. Entonces esto lo que nos va a generar es que Logitech tiene unos precios muy interesantes en la Argentina porque la marca está presente en el mercado local y hay bastante stock de todos sus productos. Ahora voy a darles algunas recomendaciones sobre teclados. En primer lugar, y si todavía no usaron nunca uno, les recomiendo pasarse a teclados mecánicos. Estos nos darán una sensación de tipeo mucho más placentera, nos ofrecerán una gran variedad de interruptores para diferentes gustos, más ruidosos, más táctiles, más lineales, etc. Durarán muchísimo tiempo más que los tradicionales de silicona, vendrán casi todos con retroiluminación, que para mí es muy importante, y también nos ofrecerán una buena ergonomía porque se reducirá el impacto del tecleo en manos y dedos porque no necesitamos pulsar hasta el fondo cada tecla y así bajamos el esfuerzo a la hora de escribir. Mi recomendación es el teclado que utilizo actualmente, el Logitech G513, que se consigue en la Argentina por $200 y en España por unos 110 euros. Este teclado viene con diferentes switches, que son las teclas individuales, lo que está debajo de cada una de las teclas individuales y que va a cambiar bastante la forma en la que sentimos y trabajamos con el teclado. Y yo les voy a recomendar el switch marrón, que es el que uso yo, que es el más táctil y por lo tanto el más placentero para la escritura y que con el menor esfuerzo nos va a ser más cuidadosos con las manos y con los dedos. Este teclado, el G513 de Logitech, viene también con una almohadilla reposamanos que es súper cómoda y tiene una calidad fascinante, así que podemos apoyar bien la mano, la muñeca, todo va a estar súper cómodo y dura un montón. Hasta ahora yo lo vengo usando hace 2 años y no ha habido prácticamente ninguna manchita ni nada por el estilo, así que muy recomendado. Otras recomendaciones de teclados mecánicos, por ejemplo el Hyper Alloy Origins, que cuesta unos $120 en la Argentina y unos 65 euros en España. Este teclado fue el primero de todos los teclados mecánicos que tuve y lo recomiendo mucho porque es la combinación perfecta de durabilidad a un costo relativamente bajo y es ideal para dar el salto a este tipo de teclados si nunca usamos un teclado mecánico. Por último, recomiendo también el Redragon Mitra K551. Este se consigue en Argentina por $75 y en España por 50 euros. Redragon es una marca gamer accesible que, a pesar de tener precios muy económicos, ofrece productos de altísima calidad y este teclado es otra opción interesante para ingresar al mundo de los teclados mecánicos si nunca usamos uno antes. Para finalizar, algunas recomendaciones de mouse o ratón. Actualmente estoy con el Logitech G703 Lightspeed, que se caracteriza por ser inalámbrico, pero no utilizar pilas, lo que reduce su costo a largo plazo y aumenta su vida útil. Se recarga una vez por semana, en menos de 1 hora, con el cable USB conectado a la compu. En Argentina este cuesta unos $100 y en España se consigue más o menos por el mismo precio. Acá no tengo muy buenas recomendaciones de otras marcas que no sean Logitech porque esta es claramente la empresa líder en el rubro de mouse. Sí les puedo recomendar que prueben los ratones antes de comprarlos y que compren uno que se adapte al tamaño de sus manos, que no sea ni muy chico ni muy grande. Les dejo otros modelos interesantes de Logitech que tuve o tengo en otras computadoras en este momento y que les van a servir un montón y además tienen buena variedad de precio. El M280, el M705, el G Pro y el G603, todos realmente muy buenos. De chapa, como decimos acá, va una recomendación de micrófono para quienes lo necesiten porque están creando su propio podcast o para sus clases online o para otras cosas similares. Bueno, actualmente yo estoy usando el Blue Yeti X, que es realmente increíble, a un precio accesible. Podemos lograr una calidad de audio muy profesional, así que se los recomiendo muchísimo.
Y bueno, y hasta aquí llegamos hoy con el Laboratorio Audiovisual. Pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo por Instagram o por X con el usuario Traduic, por si quieren hacerme consultas sobre los temas que tratamos en esta sección o sugerir temas para el futuro. Hasta la próxima. Pues ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias a Damián por esta sección que, como siempre, ha sido súper interesante. Y seguimos con la entrevista. Noa, por favor, sigue enrollándote, no solo sobre los antecedentes, sino ahora queremos saber también un poco más sobre el futuro. ¿Hacia dónde os parece que avanza esta investigación? ¿Qué novedades va a haber en el futuro próximo? No sé qué nos podéis contar. Nos has dado ya alguna primicia de publicación que va a salir, pero no sé si te parece que a lo mejor va a haber innovación en cuanto a metodologías o temas que se vayan a abordar. Sí, bueno, para empezar, lo que de alguna manera concluyó y se ha visto más últimamente es la necesidad de formar a profesores. Formación de profesorado en traducción audiovisual didáctica para que realmente esto pueda aplicarse más y mejor a distintos contextos de aprendizaje. Entonces, pues se está viendo cómo poder formar mejor al profesorado, estudios sobre formación de profesorado para traducción audiovisual didáctica. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentaba antes de Mar, que a lo mejor ella puede, de Mar Ojea y Carla Botella, que están trabajando en traducción audiovisual didáctica para formación de traductores, que creo que también es un campo que se ha estudiado pues de manera un poquito que sin la consistencia que hemos estudiado la traducción audiovisual didáctica para aprendizaje de lenguas y enseñanza de lenguas, quiero decir. Entonces, a lo mejor de eso sí que puedo hablar un poquito más. Quizás, vale, por ahí puedo entrar más porque es verdad que de el aprendizaje de lenguas, que puedo añadir ya después de todo lo que ha dicho Noa, pero claro, desde mi campo sí que lo hemos ido aplicando a traducción, pero ya no entendido como traducción audiovisual, sino usar la traducción audiovisual como una herramienta para la formación de traductores, ¿no? En otros campos de la traducción. A ver, lo primero que sí puedo decir, que creo que esto también es aplicable a la enseñanza de lenguas, que creo que es un factor bastante importante, es la motivación. O sea, es que los estudiantes están acostumbrados a que toda la información les llega a través de pantalla hoy en día, entonces para ellos el trabajar con pantalla y con vídeo es que les resulta muy atractivo. Entonces eso pensamos, bueno, pues cómo lo podemos aplicar a asignaturas que a lo mejor son menos populares, vamos a decir, como puede ser eso, una traducción técnica o una traducción jurídica o incluso una traducción literaria. Y aquí es verdad que el trabajar con textos audiovisuales hace que, pues eso, que lo vean como algo incluso divertido a veces, ¿no? Eso ahora mismo Carla Botella y yo lo estamos desarrollando. Empezamos trabajando con una propuesta didáctica en la que trabajamos con adaptaciones, hemos hecho ya un par de adaptaciones, o sea, de trabajos con adaptaciones audiovisuales de Alicia en el País de las Maravillas y del Cuento de la Criada, que eran muy chulas porque trabajaban primero con la traducción literaria, luego hacían un doblaje de la escena correspondiente y luego pues eso lo hemos trabajado también con traducción científico-técnica. Entonces, ya digo, creo que es una forma muy atractiva de hacer que los estudiantes se sientan cómodos y que al final pues no dejan de trabajar con otras modalidades, ¿no? De hecho, Blanca, sé que me vas a preguntar por Tradap en algún momento. Cuando quieras puedes contar qué es, ¿eh? Bueno, Tradap, ya que lo he mencionado, lo explico. Fue un proyecto de innovación docente que lo desarrollamos en 2020 mientras estábamos confinados. Estuvimos un equipo de profesorado de Córdoba trabajando para montar esta página web que a día de hoy sigue activa y que ahora pues la verdad que se ha convertido en un proyecto muy bonito porque en él van participando estudiantes. Ellos mismos crean contenido didáctico, hacen publicaciones en el blog, entonces participan de una forma muy activa y ellos mismos dan respuesta a los temas que les interesan, ¿no? Que les despierta cierta curiosidad.
Pero en ese proyecto la primera iniciativa fue la creación de una serie de webinarios que luego se convirtieron en un ebook que quedó precioso, de hecho, que está disponible online y en el que en cada capítulo se hacían propuestas didácticas de traducción audiovisual, en las que se trabajaba la traducción audiovisual para mejorar ciertas competencias aplicadas al campo de la traducción jurídica, de la traducción biosanitaria, de la interpretación. Incluso había un capítulo sobre cómo aplicarlo para la mejora de ciertas competencias para la traducción de cómics. Entonces, bueno, vemos como al final es una herramienta para motivar a los estudiantes y para que pierdan el miedo a ciertas modalidades. No sé si Guillermo quería decir algo, creo. Sí, Guillermo. Sí, es que todo lo que está describiendo Mar ahora me resulta, bueno, más atractivo y más chocante de algún modo, porque es que la única vez que yo he estado en la Universidad de Córdoba fue en el ENETI, diría que allá por 2012, y cuando hablaba con alumnos de allí decían que no tenían absolutamente ningún contacto con la traducción audiovisual y que, bueno, han pasado 10 años obviamente, ¿no? Pero todo lo que me estás describiendo también suena a que has llegado y has revolucionado el departamento. Bueno, ahí estaba recién llegada, pero sí, un poco. A ver, también es que la traducción audiovisual ha ido progresando mucho, entonces Claro. cada vez está más presente, ¿no? Y nosotros mismos nos hemos ido dando cuenta, oye, pues, ¿cómo puedo hacer que eso, que le interese una traducción jurídica? Pues voy a meterle una escena de un juicio. Al final el lenguaje es el mismo, incluso como decía Noa antes, es más realista, ¿no? Claro. Porque tú tienes esa jerga profesional que es la que te vas a encontrar, por ejemplo, en una situación de una interpretación en un juicio. Entonces, sí, bueno, la situación en Córdoba ha cambiado también porque la facultad era muy joven en 2012 y luego pues hemos llegado ahí un grupo de profesores que efectivamente sí hemos revolucionado aquello. Muy bien, como debe ser. Sí. Pues aprovecho ahora esta intervención también para, bueno, como no está Damián, tendré que hacer una pregunta en su nombre y es sobre tecnología. Damián, que sepas que te tenemos en cuenta. ¿Qué tipo de tecnología, o sea, hay algún tipo de tecnología específica que os sea más útil para traducción audiovisual didáctica? ¿Funcionáis con herramientas más convencionales? Bueno, contadnos un poco. Bueno, la tecnología siempre ha sido un poco un problema añadido, ¿no?, a los ejercicios y a la aplicación didáctica de la traducción audiovisual en este campo. Hemos usado siempre software libre, pues iGSub o Subtitle Workshop o Subtitle Edit o pues en términos de doblaje o cuando tenían que grabar las voces, pues al principio Windows Movie Maker y cosas de estas, ¿no? También ahora más recientemente Lightworks o Screencastify, bueno, pues cosas gratuitas. Pero uno de los grandes retos que planteamos desde el proyecto Tradilex precisamente fue la creación de una plataforma en la que estuvieran esas herramientas tecnológicas integradas y que el alumno ni se tuviera que bajar el vídeo, ni el clip, ni el programa de subtitulación, ni el programa de grabación de vídeo y no tuvieras que enseñarle cómo usar ni una cosa ni la otra, sino que estuviera todo ahí. Y afortunadamente lo hemos conseguido con la plataforma Tradilex, que está en tradilex.es, que es gratuita, en la que se puede trabajar como alumno o como profesor con los alumnos, porque es para el autoaprendizaje y también para aprendizaje con alumnos, la traducción audiovisual didáctica en las modalidades de subtitulación, de doblaje, de audiodescripción, de voces superpuestas y de subtítulos para sordos. Con ejemplos, de momento tenemos inglés con nivel B1 y B2, pero estamos trabajando para incluir francés. También vamos a incluir el nivel C1 de inglés, una secuencia de 15 tareas. Cada tarea además es de 1 hora de duración. También puedes entrar de invitado para cotillear sin registrarte y ver un poco cómo funciona el software y demás.
Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, porque a pesar de que, bueno, en Levis y en Clearflare se crearon plataformas de este tipo también que intentaban solventar este problema de la tecnología para la aplicación de la traducción audiovisual didáctica, pues Levis fue sustituido por Clearflare, y Clearflare desgraciadamente dejó de funcionar porque funcionaba con Silverlight, que dejó de funcionar para los exploradores que había en ese momento. Entonces, de alguna manera, Tradilex, que hemos conseguido que además nos la desarrollen específicamente como la queríamos para nosotros, sin nada de base, de cero, tal y como habíamos de alguna manera soñado, o yo había soñado también específicamente siempre, ¿no? Desde que empecé a trabajar con esto, cómo sería la mejor manera para que un alumno o alumna aprovechara de la mejor manera posible este recurso tan maravilloso de la traducción audiovisual en el aprendizaje de lenguas. Entonces, bueno, pues tecnológicamente ahí vamos avanzando y con muchas ganas de que lo utilice el mayor número de personas posibles. Y además, pues también hemos desarrollado una base para personas que quieran también incluir sus lecciones en Tradilex. No es tan fácil, a lo mejor, como lo era en Clearflare, que parece que era como más sencillo subir tareas de traducción audiovisual didáctica. Aquí hay que pasar como por un protocolo, pero cualquier persona interesada también puede hacerlo si nos pregunta o se informa en la web nuestra de Tradilex, con lo cual es cerrada pero abierta a crecer y crecer todo lo que sea posible. Y una pregunta sobre la plataforma. Supongo, bueno, esto me imagino que debe ser un tema muy gordo, ¿eh? Si no os apetece hablar del tema da igual, pero en cuanto a la sostenibilidad de una plataforma como esta, o sea, porque me imagino que si nace en el marco de un proyecto como Tradilex, pues ahora hay muchos recursos para mantenerla viva, para mantenerla actualizada, pero por lo que estás diciendo, yo que conste que vi que la habíais lanzado, pero todavía no había entrado a explorarla porque vi esto de que había que crearse un usuario y todo eso y aún no lo he hecho, pero lo tenía pendiente. Y eso, la pregunta es, ¿veis factible que a largo plazo esto esté disponible, que se puede ir expandiendo y lo use más gente? Más, por ejemplo, más universidades que se puedan, no sé, acoger, incluso por suscripción dentro de un tiempo si hace falta. Bueno, a ver, yo personalmente soy una enamorada y creyente total y absoluta de la traducción audiovisual didáctica. Bien. Bueno, ya lo sabéis, los que me conocéis o los que no me conocéis o los que han leído por la historia que traigo de investigación y de trabajo en este área. Y como la plataforma parte de un proyecto que yo he coordinado y con mucha ilusión entre todo el grupo Tradit que hemos trabajado para que sea una realidad esta plataforma, pondré todo de mi parte y pondremos todo de nuestra parte para que esto se mantenga en el tiempo y siga creciendo. De hecho, pues la idea es seguir utilizándola en otros proyectos. Ya la estamos usando nosotros, además del grupo Tradit de investigación, también somos el grupo Arena de innovación docente. Y entonces, aunque el proyecto Tradilex se ha terminado, pues han empezado 2 proyectos nuevos de innovación docente del grupo Arena. Uno se llama Tradilab, que es donde estamos desarrollando las tareas del nivel C1 que os decía antes, y otro se llama Teach That, que es uno que están desarrollando mi compañera Pilar Rodríguez y otros compañeros sobre formación de profesorado para traducción audiovisual didáctica. Entonces, esos 2 proyectos tienen unos pequeños fondos de la universidad, que no son proyectos nacionales, pero tenemos nuestros fondos de innovación y con esos de momento estamos manteniendo la plataforma, porque como estamos usando y la seguimos alimentando, y mi idea es que aunque no haya un proyecto nacional de fondo, porque no puede haberlo, pero bueno, a lo mejor lo puede haber, de hecho pues hemos solicitado uno, así que a ver si hay suerte y podemos seguir manteniéndola gracias a nuevos proyectos a nivel nacional. La idea es que se pueda mantener, o sea que esto además la parte de administración, o sea de administrador, de alimentar la plataforma, también podemos entre nosotros o con alumnos de prácticas o con alumnos o con investigadores, pues de alguna manera mantenerlo entre todos como podamos, que somos un grupo grande y si no pueden unos podrán otros echar un cable, aunque no tengamos a lo mejor capacidad de contratar a nadie.
Y bueno, pues la idea es que sí, o sea, yo pongo la mano en el fuego, que pondré todo de mi parte para que sí que se pueda mantener y seguir creciendo y como digo, poder también admitir trabajos, es decir, tareas que si siguen la misma metodología y el mismo protocolo que hemos establecido, puedan hacer la plataforma cada vez más grande para un mayor número de lenguas, con más modalidades y para más contextos. De hecho, vamos a subir ahora una secuencia pronto que es solo de género. Es traducción audiovisual didáctica con perspectiva de género. Qué interesante, ¿eh? Me voy a tener que hacer el usuario rápidamente. En cuanto terminemos la entrevista. Pues nada, espero que todo el mundo que lo esté escuchando también se lance. Vais a tener ahora una luz de solicitudes de acceso. Bueno, no sé si si nos escucha tanta gente, pero siempre hay que ser optimista y pensar que sí, que una luz. Es muy fácil, ¿eh? O sea, no, es el sistema el que te acepta automáticamente. O sea, solo tienes que poner el nombre de usuario. Aunque se puede entrar como invitado, yo recomiendo que se cree un nombre de usuario, pero que no hay que esperar nada, que es automática el alta, vamos, como profesor o como alumno. Mar. Me voy a salir un poco del tema, creo, pero es que a raíz de lo que ha dicho Noa de la serie de unidades didácticas que se van a lanzar ahora de género, hay una cosa que no hemos comentado y que a mí personalmente me encantó cuando me incorporé a Tradilex, y es que todas las unidades didácticas tratan algún tema de interés social. Entonces creo que también, aparte de lo lingüístico, nosotras no dejamos de ser educadoras, ¿no? Entonces creo que es muy bonito que también se trabaje con temas que remueven algo, ¿no? A la hora de trabajar con ellos. Entonces, de hecho, Noa y yo ya hemos trabajado con una unidad en la que se trataba el tema de la violencia de género, y luego los cuestionarios que se le hicieron a los estudiantes al final de percepción, en este caso no era más que para medir el aprendizaje, su propia percepción y satisfacción de la actividad. La mayoría lo que valoraban era el tema, que fuera un tema que les interesaba, que les había despertado algo por dentro. Entonces creo que eso también es algo muy bonito de este proyecto en concreto, pero de la traducción audiovisual en general, que podemos también explotar o recurrir a vídeos que de alguna forma sirvan también para concienciar a nivel social. Sí, para trabajar la inclusión, para trabajar temas interculturales, para trabajar... De hecho, también los alumnos, en la misma línea que decía Mar, cuando trabajan con actividades de audiodescripción o de subtítulos para sordos, también las reacciones siempre han sido, no solo con Tradilex, sino desde que llevamos trabajando con estas modalidades, muy positivas de abrir los ojos a una realidad nueva y a concienciarse de las necesidades de accesibilidad audiovisual que antes no eran conscientes, y lo agradecen muchísimo. Y en temas... Pues en la elección de vídeos podemos utilizar temas además también de accesibilidad, que lo hemos hecho en Tradilex. Es decir, al final es un mundo de contenidos interesantísimos a nivel educativo, que van mucho más allá del aprendizaje de lenguas y hacen el aprendizaje de lenguas mucho más interesante y efectivo y motivador. Mar. De hecho, es que en Córdoba hemos organizado 2 cursos que eran... parte del proyecto Tradilex, pero también de parte de proyectos de innovación docente del Grupo Arena, que eran ADAS para la audiodescripción didáctica y Tradisub para el subtitulado para sordos didácticos. Y en ambos casos los estudiantes decían que les había sorprendido, lo primero, pues que de alguna forma se habían dado cuenta de la necesidad que había de formarse más sobre ese tema, de hacer más productos, más contenido audiovisual accesible, porque no lo era. Se habían dado cuenta de la cantidad de información que se perdía una persona con discapacidad sensorial. Entonces, de hecho, Blanca, ahí te hemos tenido muy presente, porque tenía un estudio en el que analizabas todo el poquísimo contenido que estaba especialmente audiodescrito, ¿no? Sobre todo el contenido audiodescrito en las plataformas de contenido en streaming, que era poquísimo, creo que no llegaba en el caso de la audiodescripción al 3%, una diapositiva que tiene súper bonita con colores.
Y entonces pues también les despierta esa conciencia y muchos dicen que luego quieren seguir formándose en accesibilidad audiovisual. Pues sí, es una puerta de entrada bonita, la verdad. Sí. Estoy muy de acuerdo. Además, bueno, eso, ¿no? Ahora que se está metiendo la perspectiva de género en todos los grados, poder hacer contenidos que también tienen este pues impacto social que estoy diciendo es muy positivo. Os he dicho antes que cada vez veo a más estudiantes en la Pompeu Fabra, como mínimo seguro, pero yo creo que es generalizado, que quieren hacer el trabajo de final de grado, el trabajo de final de máster o incluso la tesis doctoral sobre traducción audiovisual didáctica. Entonces, ya han ido saliendo varios consejos en esta entrevista, ¿no? Hemos visto algunas referencias, sabemos también alguna publicación nueva que va a haber, ahora tenemos esta pista de esta plataforma nueva, o sea, ya habéis dado ideas muy claras para estas personas, pero imaginándoos que, bueno, seguro que tenéis ahora mismo estudiantes que están en esta línea, si os viene un estudiante nuevo, ¿qué sería lo primero que le aconsejaríais a este estudiante? No sé si le apetece empezar a Mar. Primer consejo, que busque un tema que le guste. O sea, dentro de que evidentemente sí importante eso. Pero a ver, si quieren enfocarlo a la traducción audiovisual didáctica, lo primero es que piensen en algo, porque, a ver, pues como hemos visto, da muchísimo de sí, ¿no? Que piensen en algo que realmente les guste, porque yo creo que nosotras mismas como docentes sabemos que cuando algo te gusta, te apasiona, lo disfrutas mucho más cuando lo tienes que investigar. Yo creo que le aconsejaría que explore quizás nuevas temáticas, por ejemplo, pues eso, nuevas temáticas con un enfoque social o que incluyan vocabulario específico dentro de un campo. De hecho, bueno, no sé, por ejemplo, en el tema de biosanitaria, hace unos meses, Blanca, tú bien lo sabes porque estaba como autora, ¿no? También en un monográfico que editamos en Panacea, en el que muchas de las publicaciones de este monográfico, que era sobre traducción audiovisual médica, eran con un enfoque didáctico, ¿no? De cómo usar contenido audiovisual médico para la enseñanza de vocabulario especializado. Entonces, pues igual que se hizo eso, se puede enfocar la traducción audiovisual didáctica a otras temáticas para la adquisición de vocabulario, que puede ser especializado o puede ser simplemente vocabulario, pues no sé, relacionado con una cultura específica, con humor, que ahí se está enseñando también, porque se puede enseñar a hacer una mediación cultural, por ejemplo. O luego también enfocarlo a distintos grupos de audiencia. O de estudiantes. Siempre pensamos en, por ejemplo, en profesores de lenguas o en estudiantes a nivel universitario, pero también se puede aplicar la traducción audiovisual didáctica para un grupo de población infantil o juvenil, obviamente adaptando esas actividades, y quizás eso está menos explorado, por lo menos hasta donde yo sé. Entonces siempre se pueden buscar nuevos campos en los que se pueden hacer actividades muy interesantes. Y Noa, en tu caso, ¿qué le dirías a un estudiante que viniera, bueno, que deben venir constantemente en tu caso, a pedirte que les supervisaras un trabajo sobre estos temas? Sí, yo siempre recomiendo, claro, para encontrar algo que te guste, que es lo primero que ha dicho Mar, tienes que saber también qué se ha hecho y ver con lo que se ha hecho que a ti se te va. Yo siempre digo lo de encenderse las bombillitas, ¿no? Que se te encienda la bombillita de tu camino hasta que ya la bombilla se convierte en una linterna y ya veas el camino claro que quieres seguir. Entonces es muy bonito ese proceso en el que puedes ir leyendo abstracts o viendo vídeos de lo que se ha hecho, no se ha hecho, y ir encontrando esos huecos, o tu hueco al final, ¿no? Esos huecos que hay, cuál te interesa más y sobre todo cómo quieres construir ese hueco, cómo quieres tú darle forma, cómo quieres hacer tu estudio. Y entonces yo como recomendación ahora, que además lo tenemos muy reciente porque con todo lo que hemos conseguido con el proyecto Tradilex, que ha sido un proyecto muy grande, una de las cosas que yo creo que puede servir más de referencia para un alumno que se quiera interesar tanto a nivel de TFG como de TFM como de tesis es el Congreso Tradit 23 que hicimos en la UNED en marzo del año pasado, que tiene todos los vídeos, es decir, el congreso entero está online.
en Canal UNED, en la televisión que tenemos en la UNED. Si tecleáis, cualquier persona interesada teclea Tradit 23, está el congreso, los talleres, las plenarias, que estaba Jorge Díaz Cintas, estaba Fredrik Chaume, estaba Ana Marzá y Agnieszka Czarkowska, que nunca sé si pronuncio bien el apellido. Todas estas, aparte de las plenarias, están todas las paralelas y están, como decía, los talleres. Con lo cual ahí sí que se pueden sacar 1000 ideas. Y además estas charlas no hace falta verlas. Se puede uno, pues como hacemos con los que os escuchamos a vosotros, ¿no? Aquí en Sincronía, pues corriendo en el gimnasio, en el coche, donde sea, tú vas escuchando y vas obteniendo ideas. Se van encendiendo esas bombillitas. Y además de estas ponencias de Tradit 23, también les recomendaría, si les interesa la traducción audiovisual didáctica y quieren hacer algo rápido, tenemos un curso de estos abiertos, de un MOOC en la UNED, que la quinta convocatoria será en septiembre, pero que aún así los vídeos están también en línea en Canal UNED, que realmente es un MOOC que se basa en vídeos que hicimos también en el proyecto Tradilex. O si no, pues que hagan el curso, que luego además va a estar en abierto. Creo que después de esta convocatoria ya vamos a dejar el MOOC en abierto y ya para que lo haga quien quiera. Y es un MOOC que se llama Travel. Es la traducción audiovisual didáctica en aprendizaje de lenguas, pero hemos usado el acrónimo de viajar, porque para nosotros todo esto también es como un viaje, ¿no? Y bueno, pues también los seminarios de arena. Como en la UNED tenemos tantas cosas en línea, pues al final hay muchísimos seminarios que uno puede ir escuchando y se le pueden ir ocurriendo ideas y también cosas que leer, ¿no? O sea, referencias a autores claves o a trabajos claves que te puedan interesar más o menos según la modalidad que quieras estudiar o el contexto en el que quieras trabajar. Pues yo creo que lista exhaustiva y súper útil la que nos acabas de dar, así que muchísimas gracias y también a Mar antes, a las dos. Y os hacemos una última pregunta, ya casi de despedida. Han ido saliendo algunos cursos que tenéis en marcha, pero contadnos cuáles van a ser vuestros próximos bolos, en qué congresos se os va a poder oír, qué viajes tenéis previstos, a lo mejor a estos grandes congresos que hay de traducción audiovisual internacionales. Por si alguien tiene ganas de iros a escuchar en directo, ¿dónde se os va a poder ver? Yo voy ahora a Salamanca al Congreso de Traducción y Sostenibilidad a presentar el libro del que os hablaba, de Routledge, de traducción audiovisual didáctica, y también estar en Roma en un congreso que también va a haber de un proyecto muy bonito que están haciendo en Italia sobre traducción audiovisual didáctica. Creo que el congreso es en diciembre. De todas maneras, como hacemos muchas cosas, también se nos van ocurriendo sobre la marcha, pero sí que las publicamos todas en Twitter. Si nos queréis seguir en Twitter, yo soy N.Talaban, o seguís a Tradap, o seguís a Tradilex o a Tradit, y ahí os vais enterando de por dónde nos vamos moviendo, no solo nosotras dos, sino todo el mundo que se está moviendo en este círculo, ¿no? Yo creo que hoy en día con las redes sociales podemos estar súper al día de dónde y cómo ver y escuchar a cosas que nos puedan interesar y a personas que puedan ser interesantes para nosotros y nosotras. ¿Y Mar? Yo voy en mayo a Vitoria, a la Yeti, en el que creo que nos vamos a ver, ¿verdad, Blanca? Nos vamos a ver. Y ahí, aparte de otro proyecto de Univac, que aunque no viene al caso, pero en el programa de hoy, pero que también lo presentaremos ahí, en el que, bueno, tú lo sabes, es un proyecto que dirige Blanca sobre accesibilidad en el entorno universitario. Pues también voy a presentar una propuesta de traducción audiovisual didáctica, en este caso aplicado al aula de traducción literaria. Y espero también estar en Roma. Eso todavía pues depende de que finalmente se pueda llevar a cabo, pero espero estar en el Congreso de Roma y puede que también en ISPATAP. Ese es mi plan de gira de este año, pero no lo sé, depende de que me acepten o no, pero la idea es esa, por lo menos lo que yo voy a intentar. Yo también me he apuntado a ISPATAP. Muy bien. Ese Nos falta Damián, que es el director del Congreso, en esta conversación. Guiño, guiño. Pues muchísimas gracias por toda la información que habéis compartido con nosotros y por vuestro tiempo.
y nos despedimos, pero hasta la próxima. O sea, seguro que os volveremos a llamar. Dentro de otros 3 años, ¿no? Exacto. Mar había estado, no lo hemos dicho, Mar había estado en unos minutos divulgativos en el episodio 7, hemos visto antes de empezar la entrevista, y hemos tardado un poquito, ¿no? Hasta el 51 a llamarte. Y Noa estaba muy pendiente, la entrevista con Noa desde hacía muchísimo tiempo. Pero bueno, vamos organizando como podemos y al final, por fin, ha llegado el día. Así que eso es lo importante. Aprovecho para mandarle un saludo a Antonio Jesús Tinedo, que tengo que decir que es una persona que ha insistido muchísimo en invitar a Noa y a Mar a este programa, bueno, a este podcast. Y nos encanta que la gente nos mande sugerencias. Sin duda ya eran nombres que teníamos, pero nos encanta igualmente que la gente nos avise de nombres que quiere oír sí o sí. Así que, otra vez, muchísimas gracias. Un saludito a Damián, que no nos ha podido acompañar. Muchas y gracias. nos vemos a la próxima. Gracias a vosotros por el trabajazo que hacéis con este podcast, que a mí me maravilla y se lo recomiendo siempre a todos mis alumnos, tanto de traducción audiovisual como de traducción general. Así que... Ay, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Aquí, bueno, en los recursos de Tradab estáis primerísimo en recomendación. Y bueno, a ver, si nos reunimos otra vez dentro de otros 3 años, buena señal de que seguimos haciendo cosas juntos, otros 3 años después, y de que seguís con el podcast, que espero que así sea, así que... Esperemos, a ver. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Muy bien, y aquí hemos escuchado a Mar y a Noa. Guille, comentarios sobre la entrevista de hoy. Pues de entrada, lo primero que he estado pensando un poco durante la entrevista es que yo di clase hace 6 años en Escocia, estuve dando clases de español, y lo veo como una oportunidad desaprovechada de aplicar todo esto que han explicado, porque ni se me ocurrió, o sea, viniendo de todo el ámbito y siendo yo profesional de esto, no se me ocurrió decir, voy a meterlo en clase. O sea, a lo mejor alguna cita de una película y tal, sí, pero lo de poner en práctica el traducir, no sé, o sea, fue eso, una ocasión desaprovechada. Aprendieron español, que al fin y al cabo es lo importante, pero... menos mal. Sí. Pero sí, o sea, no quería que a nuestros oyentes les diera la sensación de que hay que investigar sobre este tema para que te interese, porque realmente con que des clase ya te interesa aplicar lo que se está descubriendo y bueno, han salido herramientas, que de hecho hice tu pregunta, Damián, la de software, y vino perfecta porque Noa nos habló de Tradilex y de la web que tienen y demás. Así que, bueno, si alguien que nos esté escuchando también da clases de idiomas o de traducción general, pues ya sabe a qué recursos utilizar. Y luego, por otro lado, me he quedado un poco con más ganas de hablar más de Tradab, porque la verdad es que hay un montón de recursos en esa web. Y bueno, no sé, tú, Blanca, ¿qué querías comentar? De Tradab, bueno, nos han dicho el piropo de que nuestro podcast está ahí destacadísimo, bien, pero claro. No, yo quería destacar que hemos echado de menos a Damián en la entrevista. Menos mal. Que por suerte Guillermo hizo esa pregunta del software, porque es verdad que si no no nos lo habría perdonado Damián. Y me gustó mucho poder hablar con ellas y reflexionar un poco sobre qué conclusiones teníamos hasta ahora sobre este tema de la traducción audiovisual didáctica, sobre la calidad de la investigación que se ha ido haciendo. Y lo que dices, ¿no, Guillermo? Que creo que han ido saliendo en la entrevista recursos que pueden ser muy útiles de manera práctica. Así que creo que es un episodio que puede ser, pues, interesante también para gente nueva, como es profesores de lenguas, y está muy bien ir abriendo también la gente que pueda estar interesada en nuestro podcast y los temas que vamos tratando. Todos estos recursos los pondremos en la descripción del vídeo en YouTube, ¿verdad, Damián? Por supuesto, por supuesto. Ponemos todo el estará enlace. Disponible. Que recuerden que en YouTube siempre pueden encontrar todo el guión, pueden seguirlo. A mí en lo particular les voy a contar que a mí me encanta también seguir por YouTube cosas, aunque sean solo de audio, así que más allá de las plataformas de podcast típica también, pero ahí va a estar todo y pueden tener como siempre para seguir el guioncito
quienes lo necesiten. Yo quería aclarar que la traducción audiovisual didáctica va a tener un lugar en el tercer Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, el ISPATAP 3. Está dentro de las temáticas, así que, bueno, si les interesa el tema, va a ser un espacio también para escuchar sobre eso y para reflexionar sobre eso. Así que en el ISPATAP, que se pueden inscribir en inspatap.com, ya está abierta la inscripción. Entre ese y otros temas más, por supuesto, va a estar presente todo lo que tiene que ver con el mundo de la traducción audiovisual. Bueno, chicos, llegamos hasta acá entonces en el episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, como dije recién, y pueden suscribirse a la gacetilla del programa para no perderse ninguna novedad de los episodios. Encontrarán el enlace para la suscripción en nuestros perfiles de Instagram. Hasta la próxima.